Y en esa ocasión hablamos de la armadura de Dios. Qué tan importante es que el cristiano aprenda a orar en el Espíritu, que aprenda el cristiano todos los días a leer su Biblia. Y este conversatorio de hoy, pues lo abrimos para recordar esos momentos de esta enseñanza, los causales que nos pueden dejar cautivos en la guerra. Habíamos hablado de las palabras maldichas, las maldiciones. Hablamos del hecho de no estar en legalidad o estar bajo cobertura. Así que esta mañana no sé quién quiera decir algo más. Dijimos aquel sábado vamos a seguir hablando porque no hacemos exámenes, pero hacemos conversatorios de lo que hemos aprendido y de lo que el Señor nos ha hablado. Yo por ejemplo, me recuerdo mucho de que uno de las causales es el anatema. El anatema cuando tenemos cosas en nuestros hogares. En estos días alguien me compartía, alguien me regaló una ropa y empecé a tener sueños raros. Le dije, pues quémela. Pablo dice que hay ropas contaminadas. ¿Y qué pudiera yo hacer ahí? Yo no sé si tiene un símbolo o no. Lo único que sé es que se le alteró el sueño a la persona. Y dije, bueno, es fácil. Yo la quemaría. Sí. Entonces a veces uno no sabe por qué tiene esos sueños tan raros. Y a veces son de pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque en Josué, capítulo 7, el Señor le exhorta a Josué. Ellos suben a la ciudad después de Jericó, que les tocó hacer guerra, fue en Ai. Y cuando están en la guerra, solo mandaron 3,000 hombres. Pero Israel había generado, cuando se cayeron los muros, mucho temor delante de los pueblos. Pero ahora están ellos siendo víctimas y hay 36 hombres muertos. Y dice Josué, rompe sus vestidos y dice, ay Señor, nos trajiste esta tierra para destruirnos. O sea, estamos de este lado del Jordán. Aquí se van a reunir y nos van a matar, nos van a acabar. Y el Señor le dijo, ¿por qué te pones así? ¿No ves que hay anatema en medio del pueblo? Y mientras el anatema esté, ustedes no podrán hacer frente a sus enemigos. Esa palabra es tan poderosa que mientras está el anatema, nuestra fuerza es reducida. Por eso es que es tan importante una palabra en Efesios que dice, no le den lugar al diablo. Lo dice en Job también, en el capítulo 11, versículo 13, si dispusieres tu corazón a él y extendieses a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, porque esa es una injusticia. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. Se va el temor. A veces hay presencias que traen como ese temor. O a veces uno no lo percibe, pero tu cuerpo lo percibe sin que a veces tu espíritu no lo capta o no lo discierne. Y tú dices, algo está pasando porque siento algo extraño, ¿no? Entonces, hay espíritus que afectan la atmósfera. Y eso a veces no llegan por llegar, llegan porque hay algo que está alterando la atmósfera. Como dice el Salmo, un abismo llama a otro abismo. Así que un demonio llama a otro, algo consagrado o algo contaminado puede traer a tu vida una alteración. Y Pablo hablaba de esas ropas contaminadas, no solo las que, así como él ungía los pañuelos, los paños para que se sanara la gente, sino que hay gente que también vive muy mal en su vida, no tiene una vida santa. Te doy esta ropa, pero sucede que esa persona es carnal, esa persona anda en malos pasos,
tiene unas malas prácticas, y tú te pones esa ropa, yo creo que te va a alterar el sueño. Porque no se trata solo de demonios, se trata de ser contaminado en las prácticas del pecado. Entonces, lavamos con jabón y sale, no sé. Yo creo que el pecado, aunque es físico, muchas veces es espiritual también. Entonces, es tener cuidado, porque es tener cuidado de esas cositas. Y uno dice, pero ¿por qué estoy soñando así? ¿Pero por qué estoy soñando así? Revise qué es lo que es, porque eso es lo que altera la mayoría de los sueños. Yo también creo que cuando uno le da papaya a ciertos pensamientos, porque la Biblia dice, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Eso es lo que dice Isaías 26, 3 y 4. Confía en el Señor, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Yo creo que esa fortaleza de tener tu casa cuidada y todo esto viene de qué estás pensando. Desde ahí es difícil para un joven que ya está en la edad de casarse, pero que está en el evangelio, ¿no? Él no sabe cuál va a ser su esposa, entonces hay varias hermanitas que están elegantes, por no decir buenas, y le pone los ojos, y la palabra de Dios dice que desde ese punto de vista ya él abrió una puerta. Porque Mateo 5:28 dice, si un hombre ve a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella. Entonces, esa situación va a hacer que en la noche esté soñando cosas raras. A eso me refiero, que no va a tener sueño en paz. Y él va a decir, pero ¿por qué? Si yo no me he acostado, si yo no he pecado. Pero viene una sirena, ¿ves? Viene una sirena a que ya entendió que hay un portal por ahí, una puerta, y ella viene a suplantar lo que esta persona estaba pensando, pero lo manifestó. Porque los demonios en realidad no pueden leer nuestros pensamientos. Solo el Espíritu Santo sabe lo que pensamos. Y esos pensamientos que a veces se expresan con palabras. Puede ser cualquier cosa, pero a una persona se le puede volver un anatema. Se olvida la pregunta, hermano. Y claro, porque como entra la idolatría. Tiene que salir, pastor, aquí en el audio, correcto. La idolatría es la madre de los anatemas. ¿Ah? La idolatría es la madre de los anatemas. Porque si le vuelve anatema a una persona por ser idólatra, por idolatrarlo, porque ¿qué idolatría? Porque si la persona ya sabe que no puede actuar, o sea, ya el Señor le dijo cómo hacerlo, pero sigue con los ojos cerrados. Y esto me refiero a situaciones de tomar partido, ¿verdad? Hay cristianos que hoy en día pelean por Petro, otros pelean por el PRI. Creo que eso va a afectar su vida espiritual, seriamente. Porque nosotros no estamos para idolatrar a nadie. Y tomamos partido, sí, porque somos colombianos. Pero eso de estar levantando al hombre más que a Dios, ¿no? Porque dice la Biblia, prepárate para presentar defensa delante de los impíos. Lo que tenemos que presentar es defensa. O sea que responder la respuesta. A ver, hermano, alce la mano y... No, porque como ya la pregunta pasó. O sea, en la respuesta que yo... Pero ya pasó la pregunta. O sea, pastor, en la respuesta suya, yo lo que... Entonces no es... O sea, nosotros lo volvemos anatema con nuestras actitudes, con nuestros hechos. O sea, el hombre es el que vuelve anatema al otro hombre. Totalmente. Ok.
porque es como un palo. ¿Qué dijo Pablo en Corintios 10? Que el ídolo nada es, pero nosotros lo volvemos Dios. O sea, el idólatra lo vuelve Dios, pero él nada es. Él es un yeso, es un palo, es un pedazo de piedra, pero el hombre lo vuelve Dios. Y creo que él dijo, no te hagas imagen de lo que está arriba de los cielos. Bueno, y ahí menciona Romanos 1, 18 en adelante, esa figura. Menciona al hombre, menciona a la creación. Entonces, esa pregunta es importantísima porque eso es lo que se está haciendo a veces con algunos pastores y es doloroso. Que se está endiosando a pastores. La iglesia siempre es libre. La iglesia no puede estar, si no estás aquí, no estás bendecido. Eso es grave. Usted es bendecido donde quiera que esté. Solo que hay decisiones que tienen que hacerse por el Espíritu Santo. Porque Él es el que sabe dónde quiere que estemos. ¿Sí me hago entender? No por nosotros, no por mi interés, ni nuestras motivaciones, sino dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, si vamos a poner un ejemplo práctico de lo que vivimos a diario. ¿Qué se vive a diario? Que la iglesia se muda de local. Y eso es para el que lo entendió, lo entendió. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nos vamos a mover de un lugar a otro. Ahora yo, si me muevo de un lugar a otro, porque necesito moverme por causa de mi familia, por causa del ministerio, por causa de que el Señor así me lo está dictando, yo no puedo dejar de amar a la iglesia. Pero yo sí tengo que saber que mi bendición no depende de un lugar, depende de Dios. Eso lo tiene que tener claro todo cristiano. Si eso no fuera así, yo estuviera anclado en la asamblea de Dios. Porque me dijeron, si te vas, y tú eres el Judas, te vas en maldición. Entonces, hoy en día viene lo otro, que nos movemos de acuerdo a nuestra conveniencia y no de acuerdo al propósito que Dios ha trazado para que lo ejecutemos en esta tierra. Y hay gente que Dios los va a poner en un lugar para ejecutar un trabajo y de ahí para el cielo. Eso va a ser así. Entonces lo que tenemos que saber es qué es lo que quiere Dios. Lo que está mal es lo que diga el pastor. No, eso para mí está mal. Es lo que diga Dios. Amén. Así es. No lo que diga el pastor. Porque la bendición de ninguno de nosotros la tiene un hombre sino Dios. Y Dios usa a los hombres que quiera, de adentro y de afuera. Amén. Porque dice el Señor que hasta la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta pertenece a su ejército, ¿no? Así es. El ejército de Dios está de todos los lados. Él es soberano en toda su creación. Sí, mi pastor, no podemos idolatrar a nadie. Muchas veces la maldición viene por causa del pecado. Satanás está en un rincón viéndonos, que nosotros solitos caemos. Entonces, como usted dice, en el pensamiento y en nuestra forma de actuar. Y en Deuteronomio 28 creo que leemos la bendición y la maldición. Oye, si tú cumples los principios, los preceptos, mis leyes y todo eso, te vendrán buenas bendiciones, serás cabeza, no serás cola, etcétera, etcétera. Pero si no las haces, ya. Entonces, la maldición viene a causa de la violación de los preceptos y principios que Dios nos estipuló. En todo, hasta en la comida se mete Dios. Amén. Excelente. ¿Qué más? Hablando de los causales de cautividad en medio de la guerra. Disculpe, pastor. Qué pena. Bueno, hablando un poco más, pastor, hermanos, pastores, sobre la cautividad.
uno de los motivos también por los cuales se cae en la cautividad es la santidad, pastor. O sea, la santidad, la falta de santidad y comunión. Todos sabemos que como hombres de fe, como mujeres de fe, como personas que le pertenecemos a Cristo, ya hemos sido lavados por su sangre y hemos sido enviados también. Hemos sido enviados, pero necesitamos esa dirección de parte de Dios. Necesitamos actuar bajo la dirección y el propósito en cada momento que direccione y diga el Espíritu Santo. No por emociones, porque a veces actuamos con ligereza y es una gran responsabilidad imponer o no manos. Entonces eso es muy importante que lo tengamos, y también ser enviado, tener esa cobertura pastoral. O sea, no actuar, pastor, porque a veces fallamos en eso y salimos mal librados cuando autónomamente, sin esa cobertura previa, aunque sabemos que la tenemos ya de parte de Dios, pero estamos bajo la dirección, bajo una autoridad aquí en la tierra. Entonces es muy importante primeramente que busquemos esa dirección también, ¿ya? Y estar en comunión y en santidad. Los demonios se van solitos, no más con tu mera presencia, no la tuya, la que portas. Amén. Hay algo que en ese punto quiero resaltar antes que hable. Pablo le dijo a Timoteo: no imponga mano con ligereza, consérvate puro. Quiere decir que cuando ponemos manos sin tener la dirección del Espíritu, nos podemos contaminar. Lo otro que me gusta mucho de lo que dice el pastor es la comunión y la santidad. El ejemplo es David y Saúl. Saúl fue un hombre que Dios le mudó el corazón, pero no tuvo comunión con Dios. Perdió la santidad, se contaminó. Entonces la comunión con el Señor te va a ayudar muchísimo a mantenerte en esa santidad. Porque desde el momento que el Espíritu te hace nuevo, que te conectas con Él y eres uno con Dios, dijo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero de ahí en adelante hay que mantenerse como nueva criatura, hay que mantenerse puro. Y de ahí en adelante depende muchísimo de la comunión. Por eso es que no podemos dejarnos guiar del cuerpo. No, que el Señor me levantó a la 1. Ay, Señor, espérate a las 5, yo creo que puedo. Vas a perder comunión, porque ya a las 5 el Espíritu no te va a ministrar igual. Entonces, David, yo creo que cometió muchísimos errores más que Saúl, hablando de pecado, pero tenía comunión, nunca hizo nada sin consultar a Dios. Y el otro nunca lo consultaba, sino que hacía, y después que estaba en apuro lo consultaba, pero ya estaba hecho el daño. Eso fue lo que hizo mal Saúl. Saúl siempre estuvo desconectado de Dios, y es más, le dijo a Samuel: consulta a tu Dios, o sea, no es el mío, a tu Dios, para ver qué palabra hay para mí. Y mire tan lejos que estaba Saúl. Pero imagínense, si Dios le mudó el corazón, ¿por qué llegó hasta ahí? Porque nunca se dio por entendido que tenía que estar más con él que con los hombres. Y Saúl estaba más con los hombres. Saúl era un hombre de banquete, siempre tenía banquete en su casa. Era un hombre social, le gustaba recibir los reyes. Imagínense que se tardó David en buscar la esposa y se la dio a otro, a un hijo de otro rey. O sea, él era un hombre muy social y era un hombre que tenía problemas en su carácter, porque entraba a celo, él creía que era único, que era el más vistoso de Israel y que todo el mundo debía estar bajo su mano. Ese fue el problema, cuando entró ese celo, que le sacaron esa
Ese cántico que David mató a sus 10,000, pero Saúl a sus miles, eso le cayó pesado. Digo, ¿cómo me están rebajando? Y si yo soy el rey, lo único que tengo que matar a David para que ya no vean los 10,000, solo vean los miles. La puso fácil, pero el Señor la puso difícil. Nunca lo pudo matar. Lo intentó él mismo, pues con su mano. Lo intentó, le metió un ejército de 3,000 hombres. Nunca lo consiguieron. Pero entonces lo invitaba al banquete. Y dice la Biblia que 3 veces le lanzó la lanza. La última vez lo hirió. Ahí fue que David ya no pensó volver más. Y lo hirió, lo alcanzó a herir, pero no le hizo daño profundo. Bueno, y otra de las causantes por la cual entramos en cautividad, en la guerra espiritual, es entrar en guerra espiritual pero sin autoridad. Cuando nosotros entramos en guerra espiritual sin autoridad, bueno, como lo decía mi esposo, ¿verdad? Que no estamos alineados con el Señor y no tenemos en cuenta la autoridad terrenal que tenemos aquí, nos va mal, nos va bastante mal. Y un ejemplo es Romanos 13:1. Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Ya? Entonces, nuestra autoridad terrenal es el apóstol, el pastor Álvaro. Y si nosotros vamos a un lugar a guerrear, porque nos llamaron urgente y no pudimos comunicarnos con el pastor, a la pastora también, pero no podemos ir a guerrear y a sacar un demonio fuera si no tenemos la autoridad terrenal también, porque ya vamos con la autoridad superior, que es la de nuestro Padre. Ese punto es muy importante, porque ahí hablamos lo de Juan el Bautista. Vimos que cuando el Señor llegó, Él se sometió, dijo, conviene que se cumpla toda justicia. Y en eso el ministerio de Juan el Bautista era de bautizar en aguas, en el Jordán. Jesús llega a ser bautizado, pero Juan el Bautista sabía que de ahí en adelante, además que se oyó la voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, todo ministerio, todo aquel que tenía un reconocimiento espiritual, tenía que someterse a Cristo, que Él es el príncipe de paz, el Señor. Dice que el Señor le dará su trono de David su padre, y lo dice el ángel, lo dijo el ángel. Entonces el ángel, hacer esa descripción, dijo, alábenle todos. Los pastores la alabaron, los ángeles también, el día de su nacimiento, esa entrada que tuvo. Y cuando tiene la otra entrada hacia el ministerio, nosotros vemos ahí que el que estaba entendido era Juan. Él estaba ahí para prepararle el camino, para tener un pueblo dispuesto. Pero luego Juan no se somete, sino que sigue con su rancho aparte. Termina en una cárcel y al final terminó sin cabeza. Estar bajo autoridad es muy importante porque al principio no lo ves. Y usted mira, y eso no fue de la noche a la mañana, porque Juan el Bautista siguió su ministerio. Y le mandaban, la gente es mala, porque la gente decía, Señor, Juan el Bautista, ese que tú bautizaste el otro día, bautiza más que tú, o sea, ese es David de los 10,000, de la cizaña para meterle celo. Y yo digo que todo eso uno no lo ve, pero ¿por qué Juan el Bautista ató tan lejos de Jesús?
Yo digo que la cizaña le hizo un poco de daño. Después le mandó a preguntar. Dime tú si eres el que te bendiga. Poco a poco se fue dudando, pero era porque le metían, ese saca más gente que tú, ese bautiza más que tú, ese, y ese no fue el que tú presentaste, pues. Y ese, mira, tú hiciste el trabajo de obra negra, pero él está disfrutando de la confirmándolo. ¿Por qué después mandó a preguntar a sus discípulos, decirle, vayan, ese es el que debe venir? La duda había crecido. Bueno, yo voy a hacer una preguntita aquí. Y ustedes se van a abismar de esta pregunta. Estamos hablando de santidad también y de comunión con Dios. Una persona en unión libre puede llegar a la santidad o puede estar en santidad también. Porque la palabra dice, si está en santidad, yo me creo que querer el reino de los cielos, porque dice que la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Pero la palabra dice que los fornicarios no eran el reino de los cielos. Okay. Entonces, esa es la pregunta mía, yo. Esa pregunta es fuerte porque cada caso es diferente. Y Pablo lo abordó muy bien en Corintios cuando empezó a enseñar acerca del matrimonio, creo que está en el 7. Y él empieza a decir que si el incrédulo insiste en vivir, que no lo deje. Ahora, un incrédulo es una persona que no cree, pero que posiblemente por no creer también anda en comunión libre. Y eso hay que entenderlo así. Porque hay gente que no cree en los principios, no cree en lo establecido. Porque lo establecido es que haya un matrimonio. Eso es lo establecido por Dios. Pero hay casos que no solo porque el incrédulo no es incrédulo, pero está casado. No lo deje. No, en ese entonces era incrédulo también, porque tampoco se habían casado, posiblemente. Le digo, no lo deje, porque lo santo es más fuerte, la luz es más fuerte, la gracia es más fuerte. Y dice que los hijos, por causa de uno que está santo, los hijos también son santificados. Así lo pone Pablo en ese sentido de familia. No porque nosotros llevamos los pecados de los hijos. Eso hay que dejarlo claro. Cada uno pagará por su propio pecado. Sino en ese contexto de familia, para tener un hogar en santidad y en un hogar que los ángeles, por uno, la luz resplandece para todos. Entonces, no lo deje. Quizás con el tiempo se lo gane. No lo deje. Pero eso viene de que ese hombre tiene principios, no es un maltratador, es un hombre. Acá es diferente. Si hay dos personas en unión libre dentro de la iglesia, pero ellos saben que tienen que casarse, pero oye, pastor, nosotros le queremos servir al Señor así, pero no nos queremos casar. Como una vez un hermano me dijo, bueno, yo tengo 7 hijos, pero nosotros ya no nos vamos a casar porque todavía no estamos conociendo. No sabes si es su esposa. Sí. Y si los pelos son de él. Sí, están conociendo. 7 hijos recién están conociendo. Okay. ¿Cómo hace uno con una hermana que ama a Dios, que le quiere servir, que entrega su vida, pero el esposo dice, no me voy a casar porque yo no me estoy preparado? Ahí la hermana toma, hay 2 decisiones. Si lo deja, no peca, pero si vive con él, tampoco peca. Lo único es que Dios sí le da libertad, y eso va a depender muchísimo de la obediencia y la comunión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella llegó y dice, cada uno quédese como llegó. ¿Lo has leído?
El que estaba atado no se desate. En ese sentido, quédese como llegó. Ahora, lo que uno tiene es que orar, pero si la persona ya se vuelve piedra de tropiezo, no va para esa iglesia, déjenlo. Ya está bueno, porque ahí es donde va a dañar la fe. Entonces, aquí viene. Esa hermana sirve para ser ujier, para estar en la puerta, para hacer todo en la iglesia menos unas cosas. Yo a esa hermana no la pondría a enseñarnos, porque de todas maneras ahí hay una puerta. Tampoco la enviaría a la guerra. No la envío a la guerra, porque es que mire, en el cuartel hay muchos soldados, pero no todos van a la guerra. No la envío a guerra. A esa hermana yo si la pongo de ujier, sírvame aquí, hágame acá, barra la iglesia, haga esto, pero no la pongo en el altar. No la puedo poner en el altar. Y no la estoy discriminando. Así es. Estoy ajustando a cada uno en la iglesia a lo que puede, porque en la iglesia todos somos uno, pero no todos cumplimos la misma función. Amén. Y eso es por nivel espiritual. Ya. Y hay que protegerla. Ya. Hay que protegerla, pero no la podemos desechar. En cierta ocasión hubo un pastor que esta hermana sí estaba casada, pero su esposo era incrédulo. Pero esos incrédulos que pegan su borrachera. Un fin de semana viene con sus amigos y mi amor, hazme una sopa. Día sábado. Digan ustedes, juzguen ustedes. ¿Qué tenía que hacer la mujer? Llegó con sus amigos más de él, hizo su sopa. Él, cuidando a su esposo, se trasnochó y el día domingo no fue a la iglesia. Ella era la tesorera. Como no fue a la iglesia, el pastor la citó el día lunes y le dijo, usted, haciéndole, no es que le llevó el chisme, fue más chismoso, haciéndole comida a su esposo. Ella sí estaba contenta, pero no vino a la iglesia a alabar a Dios. Entrégueme la tesorería. Y está en disciplina. La puso en disciplina. La hermana llorando, una disciplina injusta de 6 meses, la mató. Entonces llegó a mí y él me dice, le dije, hermano, usted actuó sin entendimiento. Porque él mismo me refirió el caso, así como se lo estoy contando. ¿Qué hago, pastor, para restaurarle? Y dije, dígale que vaya por otra iglesia para que restaure. Porque con esa mente que usted tiene, que va a restaurar. Así es. ¿Usted a quién va a restaurar si usted dañó a la hermana? Si ella vino con sinceridad, no le negó nada, atendió a su esposo. ¿Qué pensaba usted que iba a hacer? ¿Cómo se lo va a ganar? ¿Ya? Usted actuó mal, pastor, pídale perdón a esa hermana. Y si ella desea llegar a la iglesia, restitúyala. Si se va, dele su bendición, porque usted actuó mal, usted se equivocó. Claro. Ya, cosas como esas que uno tiene que verlas con la lupa, ¿no? Porque el pastor manda en la iglesia, pero no manda en la casa. Y eso, manda es Dios. Entonces, esta hermana necesitaba su libertad. Y si él mismo la puso de tesorera, viendo que su esposo era incrédulo, yo por lo menos un puesto como tesorera, sabiendo que ella tenía ese portón, yo no la hubiera puesto, porque está manejando la finanza. Pero si él la puso, tenía que aguantarla. Él tenía que pagar ese precio. Él sabía que su esposo era borracho. Sabía todo eso. Ahora no va a decir que le va a dañar la finanza, no, señor. Tiene que aguantar. Él fue que decidió, ella nunca se ofreció. Entonces, todo es así. Bueno, pastor, la vuelvo y le pregunto. ¿La persona puede llegar a santidad? Claro, puede llegar a santidad, pastor, porque la santidad
es ¿por qué? Primero, por el Espíritu Santo. Es por no practicar el pecado. Ahora, esa práctica que ella tiene con esa persona es una práctica que viene de parte, que vino establecida antes de llegar a la iglesia. Y entonces, en ese sentido, lo que dice el Señor es que oremos por él. Pero ella, que ha establecido su vida nueva en Dios, lo que recibió fue el Espíritu Santo. Amén. Nosotros no somos santos por otra cosa, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que no puede ella? Es dar papaya de que se le contripe, que se le apague. Ella no se puede poner a pelear con el incrédulo, porque ahí sí es verdad que los dos quedan del mismo lado. Ya, ella es la que tiene que conservarse pura, porque el momento que usted recibe al Señor, recibe una purificación. Y ella debe conservar su purificación con temor de Dios y seguir. Tienen unos hijos, no los tiene que dejar. Ahí están los hijos y tiene que seguir orando por su casa. Pero ella es una mujer santa. Pastor, usted sabe que cuando uno está haciendo una liberación, ¿verdad? Uno dice a la gente, oren, ¿verdad? O haya refuerzo al lado, ¿verdad? Esa persona puede estar ahí orando también por... Vuelva. En Esa, ese sentido, esa que está en unión libre y que te dice que está en santidad, que si llega a la santidad. lo que pasa es que, pastor, venga, le digo, A ella la mandó a buscar un trasero para limpiar el vómito. esta situación la evalúa el pastor, dependiendo de la comunión del hermano. Porque yo no la invito a poner mano. Yo le invito a que haga oración. Que haga oración. ¿Por qué no le invito a poner mano? Porque no puede. Porque su cuerpo está comprometido, pero su espíritu no. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. De lo contrario, esta persona se va para el infierno. O sea, recibía a Cristo, sigue con un hombre incrédulo. Dice Pablo que no lo deje, pero entonces muere y se va para el infierno. No es así. Sí es santa en su espíritu, pero tiene una práctica que no la puede dejar porque tiene que responderle a su esposo. Ahora, revisemos el tema más profundo. Nosotros, ya en esta sociedad, que es una sociedad reglamentada, nosotros usamos al juez, al pastor, usamos al notario. Eso es ahora. Antes era una reunión de familia, un apretón de mano. Aquí te entrego mi hija y estás bendecido, vete con ella. El papá era una entrega, era una fiesta, eran unos dotes que todavía los hermanos indígenas lo practican. Un dote de aquí para allá, era un pago. Era todo eso lo que le daba la legalidad a que ya eran pareja. Era la bendición del sacerdote. O sea, en ese entonces, estar unido legalmente no es como unido legalmente ahora. Ahora hay unos papeles, ahora hay una firma, ahora hay un juramento. Prometo serle fiel hasta la muerte. Eso es ahora. Y yo pregunto, ¿cómo se salvaron los primeros si no había nada de eso? Pero como ahora la palabra de Dios nos dice que toda esta reglamentación es por causa de que la luz va en aumento. Y como la luz va en aumento, así mismo los mandamientos. Si no, los legisladores dejaran de legislar. Que todos los días tenemos senadores haciendo leyes y una son un tiro en el pie. Porque complican la vida de la gente. Le complican la vida a la gente. Entonces, nosotros tenemos que entender que la lealtad y el pacto más fuerte de todo es el amor. Si esa mujer ama, si esa mujer atiende, si ese hombre la ama,
y esa mujer la atiende. Estamos hablando espiritualmente para ejercer. ¿Ya? Por eso es que sacaron una ley que una mujer que vivía en unión libre no sé cuántos años y nunca se casó tenía derecho igual que una casada. Sacaron la ley, está ahí diciendo. Ya está reglamentada. Está reglamentada. Entonces, por ejemplo, eso, hoy en día esa ley también ha traído problemas, porque a veces la casada vivió toda la vida con esa persona y al final el viejo o la vieja se fue con otro y esa otra tiene el mismo derecho y ahora es un problemón. No saben a quién darle lo que dejó. Quedan en problemas los hijos que trabajaron toda la vida. Entonces eso, hay leyes que ayudan, otras nos complican la vida. Porque yo creo que todas las leyes deben ir basadas bajo la justicia. Todo lo que es justo. Entonces dejamos la justicia y le damos unos derechos a personas que no se los merecían. Entonces terminan haciendo daño a la familia. Esa es la verdad. ¿Cuántos hijos perdieron la herencia porque el viejo o la vieja buscaron uno más joven? Y esa termina metiendo demanda y todo. Eso es lo que está pasando en Colombia. Y los que lucharon, los que la sudaron, los que lucharon con ese carácter, con todo eso, que quedaron desautorizados hasta que esa mocita, su firma va puesta ahí, porque ella dice, yo tuve 2 años con él, 2 años apenas necesito. Hace parte de la herencia. Y los otros tuvieron 40 años, imagínense. Eso es injusto, eso es del diablo, eso no es justo. Ya. Si se quedó un hijo, si se quedaron 2 hijos, lo que tienen que hacer los mayores es, bueno, vamos a reconocerlo, tiene la sangre del papá, esto es lo que le vamos a dar. Pero él no puede meter mano acá, porque esto se hizo con el sudor de otros. Eso está mal hecho. A mí está mal hecho eso. Eso fue lo que hizo Abraham. Deberíamos hacer solo lo que hizo Abraham. Cogió a los hijos, les dio, ustedes se van lejos, tengan lo suyo, y esto sí es del que estuvo aquí, y esto es de la Sara, le entregó a Sara, y por eso el territorio de Isaac es grandísimo, es lo que lo tienen reducido, pero eso es desde el océano, wow, desde ahí. Desde el mar grande. Hasta los chinos son hijos de Abraham. Totalmente. Entonces eso es muy importante nosotros tenerlo. Yo quiero retomar porque estamos hablando de la guerra. Y yo creo que lo que está sucediendo en Colombia es reflejo de lo que sucede en lo espiritual. Y eso de ser enviados es una parte pues que todo servidor debe de aprender a esperar. Y a veces en las emociones, en el afán de querer servirle al Señor, a veces se toman malas decisiones y deciden desprenderse de la cobertura sin ser enviados y terminan desarrollando un ministerio. Y vemos que eso ha sido una problemática de los últimos tiempos con la iglesia. Ahora miremoslo en lo natural. Existe el ejército legal, pero también hay ejércitos ilegales. Usan uniformes semejantes, usan armas semejantes. Entonces podemos ver que también, así como sucede en el mundo natural, sucede en el mundo espiritual. Y por eso es que podemos ver muchas, digamos así, parte de la iglesia del Señor o parte del ejército de Dios, que como no se sometió por X o Y motivo, entonces termina siendo un ejército aparte y ahora se convierte en un ejército enemigo. Y por eso podemos ver conflicto entre iglesias. No es porque no sean del ejército, son, pero sencillamente en el afán de querer hacer las cosas antes de tiempo se convierten en una piedra en el zapato para que verdaderamente está legal. Y eso lo estamos viviendo. Por eso
reitero lo que siempre he rescatado de todas estas enseñanzas. Esto es un conducto como para ir regulando toda esa problemática que viene sufriendo la iglesia, porque por esa problemática hay pastores muertos, ovejas muertas, gente enferma, gente sin economía. Decimos, por ejemplo, una de las tantas palabras que tenemos en la iglesia: mi padre es el dueño del oro y de la plata, pero el bolsillo está pelado. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está todo lo que la Biblia dice que debemos de ser como hijos de Dios? Entonces, hay que regular esa parte de ser enviados. Y ahí es donde encaja lo que dijo el hermano Milton, la hermana Aida. No es que yo me voy porque yo ya me sé 3 versículos. No, yo tengo que esperar mi tiempo de ser enviado. Porque si yo me voy antes de tiempo, que me ponga uniforme, aunque tenga armas, soy ilegal. Qué fuerte. Pero Y el ejemplo está con la policía. Mire que la policía, si usted como policía se uniforma para hacer fechoría, porque ha sucedido, policías que se uniforman y salen a hacer fechorías y se van al lugar, y muchos de esos policías han terminado ¿qué? Presos, otros muertos, ¿sí? Entonces se están saliendo fuera del orden, y así hay mucha gente, lo que decía la hermana. Qué bonito sería que, y ahí es donde está la responsabilidad de los que tenemos autoridad sobre personas, tener siempre el tiempo para ellos, siempre tener como ese acuerdo para que podamos ponernos de acuerdo. Hay cosas que se podrán llamar y decirle, bueno, mi apóstol, nosotros vamos para tal lugar para que sepa, ¿sí? Pero hay momentos donde esa relación no está. ¿De qué sucede? Pues bajo digámoslo así, bajo la responsabilidad que ya tiene uno y bajo la comunión que uno tenga con el Señor, pues uno podrá realizar cosas. Porque, por ejemplo, el comandante de departamento de Policía Nacional no todo el tiempo está llamando a Bogotá para hacer lo que le toca hacer. Hay cosas que nosotros ya sabemos que tenemos que hacer. No tenemos necesidad de estar llamando, pastor, ¿será que limpio las sillas para el servicio? Ya no tiene que llamarme para eso. Tiene que hacerlo. Si usted fue asignado a una zona, pastor, hoy toca servicio allá, iniciamos el culto. No, usted ya sabe que tiene que iniciarlo. Pastor, aquí hay un endemoniado, ¿lo echamos fuera o no lo echamos fuera? No, usted ya tiene la asignación. Entonces, cuando nosotros entendemos la línea de autoridad, pues la policía enseña. De todo lo que existe hoy naturalmente, fue porque espiritualmente está establecido. Tú dices que todo lo visible fue hecho de lo que no se veía. Entonces, hay cosas que hay que hacerlas. Por ejemplo, yo quisiera llamar al apóstol todos los días, pero hay cosas que ya yo sé que tengo que hacerlas. Inclusive yo le pregunto al que ¿qué estoy haciendo mal? No, mijo, siga para adelante. Entonces, si él me dice siga para adelante, ¿qué me está diciendo? Me detengo. Ya estoy habilitado. Entonces, hay cosas en las que debemos de entender eso, que tenemos que buscar esa habilitación en el que son enviados. Si usted es enviado, inmediatamente el pastor, ¿qué tiene que hacer? Soltarle todo el paquete, ¡pam! Y nos encontramos cada mes para que dé el reporte, porque hay que dar cuenta. ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo va el asunto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va aquello? O cada 3 meses. Sí, pero hay cosas que nos vamos a estar llamando. Hay cosas que ya tenemos asignadas. ¿Sí? Entonces, como dándole orden para que no se siga viendo todo lo que se viene. Y encontramos conflicto entre iglesias. Por ejemplo, yo en Brisa del Mar tengo un conflicto. En la esquinita donde yo estoy, unos que son hijos espirituales míos, porque todavía no los he abortado, espirituales míos, por ejemplo, yo hago servicio los jueves. ¿Y qué sucede? Ellos se mudaron allá a 2 casas y montaron una iglesia ahí. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos pusieron aire acondicionado. ¿Qué es lo más lógico? Enciérrense y hagan su culto. ¿Qué hacen ellos? Cuando sacan un parlante, ellos encerrados allá escuchando el culto, sacan su parlante, entonces tenemos que aguantarnos el servicio. Yo digo, gloria a Dios, y allá le eco, gloria a Dios, porque sale de allá también. Por ejemplo, el jueves nos pasó algo. La canción con la que estábamos ministrando fue la misma que ellos usaron. Y dice una hermana así en manera jocosa e inocente, vamos a ver cuál león ruge más,
Dice, ¿cuál ruge más? Porque la canción era que ruja el león. Sí me hago entender. Y mira, que somos del mismo ejército, pero a la vez nos estamos haciendo daño. O sea, si fuera yo, y es lo que estoy orándole al Señor, que me dé la construcción para poder encerrar. Y como digo, en este momento estamos caminando en la misión del embudo. ¿Cuál es la misión del embudo? En este momento todo el mundo escucha porque no hay pared. Pero ya estamos montando pared, vamos encerrando. Y entonces llegará el momento en que el que quiera entrar, ¿qué tiene que hacer? Entrar por la puerta, porque yo no voy a poner parlante afuera para provocar lo que se está provocando ahí. ¿Y qué piensan los incrédulos de eso? ¿Ah? Oiga, si fuera al contrario, yo no sacara parlante. Si yo saco parlante porque quiero guerra, porque quiero estorbar, porque quiero problemas. Entonces, ese es el punto. Por eso no es si te sabes la palabra, las armas nos las han dado, nos han dotado. Entonces, el punto es, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Habla, hermano. Eso es muy interesante, hermano. Cuando una persona es enviada por una autoridad, ¿verdad? Supongamos que la autoridad en la iglesia es el pastor, ¿sí o no? Yo tengo un ejemplo, por lo menos mío, ya. Yo no quería ser pastor de iglesia, sino pastor, pues coger la Biblia aquí y irme por un carro, evangelista, para ahí. Es correcto. Y yo nunca le dije al pastor donde yo estaba que yo quería una obra y que yo quería ser pastor ya, sino que mismo Dios se lo reveló a ellos. Ya. Se lo reveló a ellos y a otras personas que no eran ni cristianas también. Decía, oye, yo tuve un sueño contigo, que tú eras pastor y que tienes una iglesia ya. Y yo no quería eso. Y es más, el que sí tiene ese testimonio firme es el pastor Aldo. Él dice que yo que le dije que se lo había revelado al diablo o algo así. ¿Oye? Tanto que un día un pastor invitado suelta una palabra y lo primero que me dice a mí es, oye, ¿cuándo vas a comenzar tú tu ministerio? Comienza si se bajo un palo. Así me dijo a mí. Y ahí fue donde comencé yo. Entonces, fue que yo dije, yo voy a montar una iglesia ahí porque yo soy pastor, yo quiero que usted me nombre pastor a mí. Amén. Oye, entonces eso de enviado, me enviaron, fueron ellos, amén. Entonces, no se puede poner una persona ya porque sabe ya algo así de decir, yo quiero ser pastor y voy a poner una iglesia. No se puede, ¿verdad? Porque ese no es enviado de Dios, o sea, no es revelado por Dios, no es puesto por Dios, ¿verdad? Sí, claro. Tómala. Ya compré el micrófono, me faltan los patines. Sí. Con respecto a eso, eso es parte de la sujeción. ¿Y de quién? Primero que todo, pues, del Señor, del Espíritu Santo, que de Él es la iglesia. Yo recuerdo también por qué estoy yo acá en este ministerio. Cuando quería salir, escuche bien, cuando quería salir del lugar donde nos congregábamos nosotros, ya habíamos sido ungidos como pastores y queríamos salir por mucho tiempo, orando mi esposa y yo en la casa porque veíamos cosas que sucedían que no estábamos de acuerdo en nosotros y bueno, en fin. Entonces, orábamos al Señor y mi esposa, que Dios le habla por medio de visiones y eso, ella tuvo una visión y ella veía que nosotros nos elevábamos al cielo, así, a lo alto, de todo Riohacha. Nos elevamos. Mira, nosotros queríamos salir de un lugar. Entonces nuestra oración era, Señor, muéstranos para dónde nos vamos. Porque queríamos en nuestro corazón salir. Y cuando veíamos un lugar, ahí está Rocafuerte. Íbamos caminando así por los aires. Y veíamos el techo de las iglesias. Y tenían el nombre. Eso espiritualmente, ¿no? Y cuando llegábamos a meternos, aquí nos vamos a meter, ¡pum!, no pasábamos del techo. Y hacíamos así y no pasábamos. Aquí está la iglesia. Sí, en fin, varias congregaciones que visitábamos nosotros porque queríamos, aquí también está. Nada, no se podía.
Hasta que un día, ay, ¿y esta cuál será? Vamos a meternos, ¡pam! Nos metimos y cuando abrimos los ojos estábamos adentro en el mismo lugar de donde queríamos salir. Entendíamos que no era el tiempo de la salida. Ya. Vino un evento, como siempre hacían eventos apostólicos y proféticos, y llegó un profeta. Y yo estaba ahí de lo más tranquilo sirviendo y me dice, tú ven acá. Y yo paso al frente. ¿Te quieres ir de este lugar, verdad? Yo, sí. Bueno, no es el tiempo. Te quedas ahí porque todavía no es el tiempo. Cuando llegó el tiempo, bueno, pasaron los años, pasaron los tiempos, pasaron las cosas. Y porque al principio nosotros creíamos que de ahí de donde nos congregábamos, pensábamos que de ahí lo que venía era el cielo. O sea, no veíamos otro lugar. Realmente al principio no veíamos otro lugar donde congregarnos. Pero después vinieron pasando cosas que ya queríamos salirnos. Y como que cuando el Señor nos dijo salgan, no entendimos la salida. Y nos salimos en ese momento. Cuando salimos ya después de una orden dada por Él, entonces la salida fue un poco más estrepitosa. Hubieron conflictos, hubieron cosas, y salimos del lugar. Pero cuando salimos del lugar, se los digo mis hermanos, salimos como Abraham, sin saber para dónde íbamos. Así salimos, no sabíamos para qué lugar íbamos ni para qué congregación. Y decidimos cada uno de los que salimos por nuestro lado, por lo menos en mi casa y en mi hogar, con mi esposa nos pusimos de acuerdo. Nosotros de aquí, de la casa, no vamos a salir hasta que Dios nos diga cuál es el lugar donde nos vamos a congregar. No voy a ir a visitar una iglesia, no voy a ir que un domingo aquí, que un domingo allá, que vengo aquí, que vengo allá. No lo voy a hacer. A mí no me van a ver como las cometas sin rabo, como dicen por ahí la gente en el mundo, por aquí y por allá. Yo de aquí, Señor, de aquí voy para donde tú me envíes. Y cuando tú me envíes, Señor, una señal, porque una señal, Señor, que donde yo llegue, tú le hayas revelado a tu ministro, al pastor, a la pastora, lo que ha sucedido en nosotros. Y ese es el lugar nuestro. Y duramos como un mes o mes y algo sin congregarnos. ¿Cómo nos levantábamos espiritualmente nosotros, entre nosotros? Y colocábamos ahí cualquier servicio de la iglesia, especialmente, recuerdo yo en ese tiempo la iglesia Transformación. Veíamos por YouTube, ahí la iglesia de Bogotá, ahí veíamos los servicios en esa iglesia, Transformación. Y era que asistíamos al servicio, nos encerrábamos en un cuarto a escuchar la palabra y ahí esperar. Hasta que llegó la dirección. Mi esposa había tenido un sueño, que nosotros salíamos en un bus del lugar donde nos congregábamos y veníamos y lo que veíamos era el mar. Al frente de nosotros siempre estaba el mar, estaba la playa, pero no lo entendíamos hasta que llegamos aquí, a este lugar, enviados por Dios. Cuando quise decirle al pastor por qué venía, el pastor me dijo, déjame, yo te voy a comentar algo que pasó en mi vida. Y el pastor contó una historia que había pasado también con él, el ministerio donde estaba. Y él me dice, pero no te he dejado hablar, habla tú. Yo dije, no, pastor, es eso. Igual me pasó a mí. Entendimos que era así. Entonces somos enviados por el Señor. Hoy por hoy estamos viviendo otra. El Señor nos dijo a nosotros, te digo por segunda vez en público, que hicimos un evento en la iglesia, en la congregación, nos dijo, te digo por segunda vez, sal de este sector. Ustedes estaban ahí cuando el Señor lo dijo. Fueron invitados. Y yo comencé a acomodarme en el sentido de buscar tener para el local, para arreglar el local. ¿Y sabes cuánto tiempo pasé así? Casi un año. Y me vino algo financieramente tremendo, se los digo, que fue poder ponerme al día con el arriendo en el lugar. Y no lo había entendido, pastor, porque era la salida que tenía que hacer inmediatamente sin pensarlo, como hice la primera vez. Nos fuimos. Ya. Cuando caigo en cuenta un día, yo, Señor, ¿y por qué tanto tiempo de ver uno? Era el tiempo, todos los meses que debía. Fue el tiempo
en que de atraso que no había salido del lugar. Le supliqué al Señor, me suplió para eso e inmediatamente entregué el lugar y salí. Hoy, ¿cómo estamos, pastor? Hoy estamos esperando porque el Señor dijo que Él ya tenía preparado un lugar. Estamos orando por ese lugar, estamos orando por ese sector y creemos que el Señor lo va a hacer. Amén. Entonces, es el cuidado de tener y el ser direccionado y guiado por el Señor. No podemos por nuestra propia fuerza hacer las cosas porque no sale bien. Gracias.